¿Alguna vez has estado presente en hechos reales que luego se convirtieron en una película? Si es así, ¿qué tan precisa fue la película? Serie de televisión en lugar de una película. La historia de fondo de uno de mis casos fue dramatizada cuando era asistente legal. Se trataba de un tipo que había asesinado a su esposa y al esposo de su amante. Y lo hizo parecer un suicidio. Aparte de omitir al asistente legal rudamente atractivo, su pérdida fue razonablemente preciso. No dio una imagen completa y omitió muchas cosas que se creía que habían sucedido, pero que en realidad no fueron procesadas. La serie de televisión acaba de perder un espectador potencial por la falta de un asistente legal rudamente atractivo. De hecho, trabajé para un abogado que apareció en Forensic Files. Una noche, mi esposa y yo estábamos viendo algunos episodios. Y uno decía, oye, ese es nuestro estado, oye, esa es nuestra ciudad, ese es mi jefe. Lo confronté al día siguiente y le dije, nunca me dijiste que estabas en Forensic Files. Y básicamente me dijo que se olvidó de eso. Bombardeo en el maratón de Boston. El personaje de Mark Wahlberg en El Día de los Patriotas no existía. Por lo que recuerdo, la película realmente no capturó el pánico y la confusión que sentí. Hubiera sido bueno ver algunas secuencias que analizaran las pocas horas de lucha o huida después de que explotaron las bombas cuando todos corrían hacia la ciudad. Los datos del teléfono no funcionaban. Nadie tenía información. Recuerdo que la gente decía que había más de 50 muertos y que el edificio JFK también había sido bombardeado. Desde la T se podía ver humo saliendo de él. Así que literalmente pensamos que la ciudad estaba siendo atacada activamente. Resultó que fue un incendio no relacionado. Pero aún así, fueron unas pocas horas muy aterradoras y se sintió casi imposible ponerse a salvo. Además, la persecución se hizo mal en la película. Recuerdo que fue una experiencia increíble tratar de seguir el progreso en las redes sociales a través de las noticias. Refugio en el lugar por todo Boston. Se sentía un poco como una zona de guerra. Irónicamente, el tiroteo final desde el barco en Watertown fue mucho más salvaje y lleno de suspenso para ver en las noticias locales que en la película. Un poco. And the Band Played es una película sobre la crisis del SIDA y cómo fue ignorada en gran medida por el gobierno y el equipo de investigadores que primero aisló el virus del VIH para comenzar a trabajar en un tratamiento. Uno de mis profesores de la escuela de posgrado era el líder de ese equipo y, según él, la película era una representación 100% precisa, excepto por el hecho de que el actor que lo interpretaba tenía cabello. Mi tío es un escritor moderadamente famoso. Escribió un programa de televisión vagamente autobiográfico. Todos los hermanos de mi papá y la familia cercana eran personajes en él. Todas las edades y géneros correctos, excepto el personaje de mi papá que era una niña pequeña. Ja ja ja. Así que hay una película sobre un asesino en serie llamada A Death in Ground que tiene lugar en Alaska. Y Nicolas Cage interpreta el papel del asesino. Era un tipo que secuestraba chicas, las violaba y luego las mataba. Bueno, resulta que todo esto pasó a 2 casas de donde vivía mi padrastro. Cuando atraparon al asesino, su esposa era amiga de la mamá de mi padrastro. Así que se quedó en su casa mientras la policía se ocupaba de la casa del crimen. Mi padrastro conocía al tipo y todo. El mundo es tan grande, pero tan pequeño. No yo, pero mis amigos estaban navegando en Mosquito Lagoon cuando ellos y otros navegantes se encontraron con un delfín con su cola atrapado en una trampa para cangrejos. Ayudaron a rescatar al delfín. A Dolphin Winter le tuvieron que quitar la cola y le colocaron una prótesis. Bastante exacto de su cuenta y llegaron a ir al estreno. Las inundaciones después de un huracán provocaron que corrientes rápidas de un río cercano desenterraran ataúdes enterrados en un cementerio a orillas del río y los enviaron flotando río abajo hacia la presa. Las cámaras capturaron ataúdes siendo atados desde los botes de rescate mientras otros chocaban contra la presa y vaciaban su contenido en el río. El documental que finalmente siguió retrató con precisión la intensidad del momento y el horror que sintió la gente. Especialmente los familiares y sobrevivientes de aquellos cuyos ataúdes habían sido arrastrados por la inundación. Ligeramente diferente, pero la película Airborne fue filmada en mi escuela secundaria y en mi ciudad natal.
Remodelaron por completo un solo salón de clases y un pasillo. El resto de la escuela quedó intacto. La escena de la gran carrera climática era una mezcolanza de todas las grandes colinas de la ciudad reunidas para parecerse a esta épica carrera de descenso. Literalmente tuvimos patinadores y niños de BMX de fuera de la ciudad apareciendo durante años buscando esa colina. ¿Más o menos recuerdas esa escena de rodeo en la primera película de Borat? Estaba en un evento en el estadio de fútbol adyacente, el rodeo estaba en el centro cívico de Salem. Recuerdo que cuando nos íbamos, había mucho alboroto en el centro cívico y la gente se iba enojada y molesta. A la mañana siguiente, en el periódico Roanoke Times, apareció un breve artículo al respecto y se sugirió que era parte de algún tipo de acto de comedia. En ese momento, Sacha Baron Cohen no era muy conocido y ni siquiera creo que su personaje de Borat fuera oficial todavía. No veía mucha televisión en ese momento y solo conocía vagamente a Cohen. Así que en gran medida lo olvidé. Coloréame sorprendido cuando, varios años después, veo la escena desde el interior del centro cívico desarrollarse frente a mí en la pantalla grande. Tiempos divertidos. Hombre, gran parte de esa película fue vergonzosa. Pero la escena en el rodeo valió la pena. No podía creer que B saliera con vida. El desastre del Cheyenne. Recuerdo claramente estar en Disney World. Me quedé en el Polynesian, de vacaciones y mi padre estaba enojado porque hacía frío en Florida. Como si ni siquiera usáramos la piscina porque hacía demasiado frío afuera. La baja temperatura récord fue una de las principales razones por las que el Challenger explotó ese día. ¿Esto cuenta? Mi papá insiste en que vio humo negro muy alto en el cielo. ¿Se puede ver Cabo Cañaveral desde Orlando? Puedes ver lanzamientos de cohetes desde Orlando. Mi papá manejaba un Burger King en ese entonces y podía ver los lanzamientos desde el estacionamiento. Lo vio explotar junto con varias otras personas que eran personal o clientes. At Close Rainy, por lo que recuerdo. La historia real fue mucho peor que la película. Bruce Johnston, señor, era un monstruo y lo que hizo fue mucho peor que lo que Wikipedia y la película tienen sobre la pandilla de Johnston. Estuvo recluido en la cárcel donde yo trabajaba y parecía el engendro de Satanás y la sífilis de ETS si tuvieran un bebé. Su barbilla y la punta de su nariz prácticamente se tocaban y medía alrededor de 150 centímetros de altura. Un hombre violento. Hay una película B basada en la vida de Vindillo Hall, un OG bastante grande de Vancouver, Columbia Británica de los años 90. La escena de pandillas de Vancouver Surrey siempre ha sido bastante loca y la historia de su vida es igual de loca. Mi hermana estaba saliendo con uno de sus principales ejecutores hace mucho tiempo. Así que pude pasar el rato y ver muchas de las cosas que estaban sucediendo. La película lo atenúa mucho. Las pandillas y la guerra no son tan románticas como la mayoría de las películas lo hacen parecer. Recuerdo una vez que golpearon a alguien y, en represalia, uno de sus muchachos fue golpeado caminando hacia su auto por la mañana. La guerra de pandillas no es una pelea o una guerra real. Es principalmente una serie de muertes cuando menos lo esperas. Es malo, y las películas deben dejar de representarlo como si fueras tan malo. Wow, es como lo que dijo Henry Hill en Goodfellas, ni siquiera sabes cuándo te van a pegar. Salen de la nada cuando menos lo sospechas. El padrino de mi madre, que era un predicador sureño, ordenó matar a su madrina y luego se suicidó cuando la policía se enteró de su aventura. Era una zona bastante rural y mi tío terminó siendo el primer técnico de emergencias médicas en la escena después de encontrarla. Hicieron un episodio de un programa sobre crímenes reales llamado American Monster al respecto. No voy a preguntarle a nadie sobre su precisión, ya que fue una experiencia traumática para ellos. Solo lo sé porque mis hermanos mayores me lo dijeron. Diré que el episodio tiene una actuación absolutamente horrenda y un acento sureño aún peor. En mi antiguo trabajo representé a corredores de valores. Viví la crisis financiera de 2007-2008. Luego la reviví una y otra vez durante los años siguientes mientras defendía a las casas de bolsa de las demandas presentadas por sus clientes. Las películas basadas en el accidente, como The Big Short, generalmente son bastante precisas.
Aunque inevitablemente pierden algo al tratar de empaquetar un evento extremadamente complejo en 2 horas de entretenimiento educativo para una audiencia no experta. Mi esposo es tasador de bienes raíces. Vimos cómo se desarrollaba la crisis financiera tal como sucedió, y nuestros ingresos se redujeron drásticamente en mayo de 2007. Exactamente cuando Michael Burry dijo que sucedería. Fue exactamente como la película. Es bastante estresante de ver. Venezuela, 4 de febrero de 1992. Intento de golpe de estado militar. Vi lo que pensé que nunca iba a ver. Mi ciudad siendo bombardeada. Militares disparan a peatones y conductores solo por circular por la calle. Hicieron una película sobre eso. 3 familias, de clase alta, media y baja, y la forma en que tuvieron que enfrentar a su país al borde de convertirse en una dictadura militar de izquierda. De todos modos, ese mismo tipo que lideró el golpe fue elegido presidente y estableció la maldita dictadura militar de izquierda. Vivía en un pequeño pueblo en New Brunswick, Canadá, cuando el asesino en serie Alan Legere escapó de su prisión de máxima seguridad y aterrorizó a la provincia durante 7 meses hasta su recaptura. Fue un momento aterrador, tenía alrededor de 10 años, y recuerdo que todos compraban candados y vallas de seguridad adicionales, etcétera. Ha sido la fuente de algunos documentales, programas de televisión y libros. Todavía está en prisión, afortunadamente. Una cosa que le pasó a mi familia se convirtió en una película de Netflix. Algunos de los eventos se sacaron un poco de contexto. Las líneas de tiempo se modificaron para simplificar la historia y varias personas se condensaron en una sola persona. La representación de la persona de mi familia fue inquietantemente perfecta y, sinceramente, me asustó un poco y dificultó la observación. Alerta de spoiler. Mi familiar muere. El actor realmente captó quién era mi familiar. Hablamos bastante en la preproducción y compartimos fotos e incluso algunos videos que existían. Las escenas con mi familia fueron precisas en un 95%. Las pocas cosas que estaban mal eran detalles menores y solo unas pocas personas que conocen bien a mi familia se han dado cuenta. Diría que aproximadamente la mitad de mi otra familia nunca se ha dado cuenta. Nunca lo menciono con ellos. Trabajé con el director y cuando vi el borrador, mencioné una cosa. El director dijo que lamentablemente no estaba en el presupuesto arreglarlo en la postproducción. Está bien, no sé cuántas personas vieron la película o registraron que estaba basada en un hecho real. El terremoto de Nisqually de 2001 en Seattle no se parecía en nada a cómo se retrató en la televisión. Algunos edificios sufrieron graves daños y las noticias nacionales mostraron esos edificios una y otra vez desde varios ángulos hasta que parecía que toda la ciudad estaba devastada. Aparte de esos pocos edificios, en realidad no había mucho daño visible en ninguna parte de la ciudad. La erupción del monte St. Helens de 1980 también causó daños mínimos a cualquier ciudad importante. Pero los pequeños pueblos cercanos se inundaron y quedaron enterrados en cenizas. Conducir por la zona era como conducir por un páramo postapocalíptico. En todo caso, la noticia lo minimizó, tal vez porque estaba a 2 horas en automóvil desde Seattle o Portland. Mi padre original y mi madre se divorciaron y, a diferencia de cómo se representa en la mayoría de las películas, donde el juez y todas las personas en la sala del tribunal se ven bien y son realmente malos y aterradores, todos fueron muy amables. Supongo que es porque yo y mi hermana estaba allí y éramos jóvenes. Pero al final de todo, ambos conseguimos un osito de peluche de parte de la amable dama. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.